Hola, mis queridos alumnos del plantel 2 para los grupos tercero A, tercero D y tercero F. Estamos aquí en una nueva emisión para la clase asíncrona de Física 1. Bienvenidos, mucho gusto de poder saludarlos. Em, bueno, vamos a comenzar primero que nada recordando siempre nuestras medidas sanitarias por este tiempo de contingencia. Voy a desinfectarme las manos. Ya saben que si no tienen al alcance de la mano lo que es agua y jabón, pueden hacerlo a través del alcohol gel o algún otro tipo de desinfectante efectivo, ¿sale? Evitamos llevarnos las manos a la cara, ¿sale? Hay que cubrir, ya saben, eh, con cubrebocas lo que es la nariz y la boca, y proteger los ojos también, alimentarse sanamente, mantener la sana distancia y otras tantas medidas de seguridad que nos han recalcado nuestras autoridades. Bueno, dicho esto y que les doy otra vez la cordial bienvenida, vamos a ver un tema que ha estado quedado pendiente, que es el de las magnitudes físicas. Bueno, vamos a comenzar. ¿Qué son las magnitudes físicas? Ah, Primero vamos a hacer un recordatorio y nos vamos a echar unos cuantos años atrás en la historia de la humanidad. Como ustedes saben, el ser humano aparece en la historia evolutiva y al principio era nómada. Después se vuelve sedentario cuando descubre la agricultura que le permite poder establecerse. Una de las consecuencias que tiene la agricultura para el ser humano es que empieza a tener cosas y entonces se ve forzado en la necesidad de tener un control sobre esas cosas que tiene, ¿no? Porque la agricultura conlleva la ganadería y entonces pues el ser humano debe tener un control de las cosas, de las pertenencias que tiene. Y surge la necesidad de los números, los primeros números que son los naturales, que son la necesidad de contar y de poder sumar. Y vamos conociendo el número 1, el número 2, el número 3 y así sucesivamente, ¿no? Y toda la historia que conocemos alrededor de las matemáticas. Pues bien, ahora, a nosotros no nos compete mucho la historia de las matemáticas. Nos compete más, sí, ya, me llevé el rostro a la cara, pero ya está desinfectada la mano. A nosotros nos compete ver este asunto de una manera física, que nosotros podamos entender la abstracción de los números en nuestra realidad y en nuestro entorno. Entonces, es muy importante el enfoque que vamos a dar. Ahora, vamos a recordar un poco nuestras primeras civilizaciones, por ejemplo, la civilización de las más antiguas, la mesopotámica, y también la de Egipto, el antiguo Egipto. ¿Se imaginan ustedes cómo construyeron esas pirámides? Hasta la fecha de hoy no sabemos cómo se construyen. El ser humano no las ha podido hacer, pero ellos tenían maneras de poder hacer las cosas y poder medir. Yo me imagino que ustedes han escuchado hablar acerca de la cuarta, de la mano, del pie. ¿Por qué reciben estos nombres? Porque eran los instrumentos de medición que ellos usaban para medir distancias o para medir longitudes. Entonces, de esa manera podían decir que, pues bueno, una pirámide podía medir 1000 pies, ¿no? Es decir, tenían que poner literalmente 1000 pies para poder medir la altura de esa pirámide, ¿sale? Entonces, de la información que les envié anteriormente, venía una especie de resumen para que ustedes se informaran un poquito acerca de esta breve historia. Ahora, aquí lo importante es que nosotros vayamos al punto, ¿sale? ¿Qué son las magnitudes físicas? Pues bueno, ¿qué es primero una magnitud? Pues una magnitud es todo aquello que se puede medir. ¿Sale? Ahorita vamos a ir con la definición de medir. Es que nosotros establezcamos, una escala a partir de la cual voy a eh, poder comparar eh, otra cosa con la misma escala. Básicamente se trata de eso, lo que es una magnitud. En el caso de magnitud física, pues resulta que es una magnitud empleada o es una variable empleada en el área de la física. ¿Sale? Por ejemplo, la física tiene dos tipos de magnitudes. Las magnitudes fundamentales y las magnitudes derivadas. Las magnitudes fundamentales son aquellas que pues las podemos encontrar de la manera más pura, es decir, que no están compuestas en base a otras magnitudes físicas. ¿Vale? Por ejemplo,
La masa, el tiempo, la longitud son ejemplos de magnitudes físicas fundamentales. Las derivadas, en cambio, se componen de ellas ya sea multiplicándose o ya sea dividiéndose entre ellas. Un ejemplo, la velocidad. La velocidad son unidades de longitud entre unidades de tiempo. Y, por ejemplo, el área, que son unidades de longitud al cuadrado. Por eso, nosotros cuando multiplicamos largo por ancho, si uno mide 1 metro y el otro mide 2, tendríamos 2 metros cuadrados. ¿Sí? El volumen también, porque son metros cúbicos. Pensemos un largo de 2, un ancho de 2 y un alto de 2. Entonces, 2 por 2 por 2, 8. Metro por metro por metro, metro cúbico. ¿Sale? Ahora, si ustedes están prestando atención a este último ejemplo que les acabo de poner, le estoy agregando una palabra que se llama metros. ¿Sale? ¿Qué es esto de metros? Bueno, para que nosotros sepamos de qué estamos hablando y de qué variable física estamos hablando, pues tenemos que agregar precisamente lo que le llaman unidades de medición. Pero antes tenemos que tener en claro qué es medir. Bueno, ¿qué es medir? Pues medir va a ser comparar dos magnitudes de la misma especie. Vamos a pensar un momento en lo siguiente, y aquí tengo para ustedes dos vasos, uno vacío y otro que tiene agua. Bueno, esta es una copa. Ahora, pregunta, ¿cuál será que tenga mayor capacidad? ¿A cuál le cabrá más agua? ¿A este o a este? ¿Cómo lo podemos saber si no tenemos un instrumento de medición? Pues la única manera en la que nosotros lo podemos saber es comparando. Vamos a ver quién tiene mayor capacidad, si este o este. En apariencia parece que tienen la misma. Esto solamente es un ejemplo, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que estamos observando? Estamos comparando dos objetos que son de la misma especie porque ambos son de cristal. ¿Sale? En este ejemplo tenemos vasos y estamos nosotros comparando una cantidad de materia, que en esta ocasión es un poco de materia, es agua lo que estamos comparando. Entonces, cantidad, ¿a qué se refiere? Pues bueno, la variable que yo estoy tratando de medir, la magnitud física que yo estoy tratando de medir es volumen, ¿sí? Entonces, si yo voy a medir volumen, entonces, lo que voy a estar comparando es la cantidad de volumen que hay aquí y la cantidad de volumen que hay acá. Y decidir quién tiene más. ¿Sale? Otro ejemplo. Tengo una pera y una manzana. Bueno, esta pera y esta manzana, entre estas dos, ¿quién es más grande? Bueno, pues me fijo a lo mejor en la forma. Pero ¿quién tiene más masa? La única manera que puedo hacerlo es poniéndolo en una balanza, ¿no? Y viendo cómo esta balanza se mueve para abajo, esto se mueve para arriba, y de esa manera distingo quién tiene más masa. Por aquí tengo una tuna y también tengo un durazno. Entonces, una pregunta que nos pudiéramos hacer es, ¿quién tiene más peso? Entre comillas, recalco peso, porque es una palabra mal empleada y más adelante vamos a ver por qué está mal empleada. Entonces, lo vuelvo a poner en la balanza y decido quién tiene mayor masa. ¿Sí? Es decir, quién tiene mayor materia. Recordemos que masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Y así sucesivamente voy comparando. Pero vean que estoy comparando. Estoy comparando, ya, esto es un jitomate. Estoy comparando masa, ¿sale? Estoy cantidad de materia. Entonces debe de existir alguna manera de poder establecer esa escala de la que les estaba yo hablando. ¿A partir de dónde parto? Pues bueno, eso es la unidad de medición. La unidad de medición nos va a indicar la escala en la cual estamos trabajando. ¿Sí? Nos va a establecer para la masa, bueno, qué escala es. Para la longitud, qué escala es. Y para, no sé, también la velocidad, qué escala voy a estar trabajando para yo saber de qué estoy hablando. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora del material que ustedes tenían previamente que les mandé escrito? Tenemos lo que viene siendo
los sistemas internacionales de unidades. Recordemos que existen varios sistemas internacionales de unidades, pero los sistemas internacionales de unidades más importantes que nosotros conocemos y que vamos a trabajar y reconocer en la materia son tres. El sistema inglés, que es el SI, hablado en siglas, ¿no? El sistema CGS, el sistema que es el sexagesimal. Y finalmente el sistema inglés. Se establecen estos de manera general en diferentes países, pero el más usado es el sistema internacional, a excepción de algunos países que utilizan ya sea el sistema inglés o el sistema CGS. Por ejemplo, en los Estados Unidos, que utilizan las libras y nosotros utilizamos los kilogramos, aunque algunas otras ocasiones utilizamos los gramos aquí en México. Pero generalmente cuando tú vas a comprar, por ejemplo, a la verdulería, las cosas las pides en gramos, ya sea que pidas 1 kilogramo, medio kilogramo o un cuarto. De hecho, solemos comernos muchas cosas y sobreentendemos qué es lo que nos están diciendo. Por ejemplo, tú vas a la verdulería y les dicen, péseme medio cuarto, ¿no?, de jitomates. Pero aquí sí es importante el lenguaje porque nos ha dañado mucho, a pesar de que entendemos qué es lo que queremos, entendemos las cosas mal, porque hay una diferencia entre masa y peso, que más adelante vamos a ver. Lo correcto sería llegar a la verdulería y pedirle a quien nos va a despachar que nos dé 1/4 de kilogramo de jitomate, ¿sale? 1/4 de kilogramo de azúcar, porque si nos comemos las unidades de medición y lo que yo quiero comprar, entonces el español, a pesar de que se entiende, en realidad tiene una apreciación incorrecta. Y en esto vamos a hacer mucho hincapié. Es importante que nosotros distingamos nuestras unidades de medición. En México, vuelvo a repetir, se utiliza muchísimo el sistema internacional para lo que viene siendo la masa, para lo que viene siendo la longitud, por ejemplo. Bueno, para la masa utilizamos kilogramo, para la longitud utilizamos metro. Para lo que viene siendo el tiempo, en los tres sistemas internacionales que les acabo de decir se utilizan los segundos, aunque también entendemos el tiempo a través de lo que son las horas y a través de lo que son los minutos, los años, las semanas, los meses, ¿sale? Pero la unidad de medida en los tres sistemas internacionales, SI, CGS e inglés, es el segundo. Es el único que coincide en los tres sistemas internacionales de medición. Bueno, entonces, nuestra magnitud, recordemos que es algo que podemos medir, como ya les había yo comentado, ¿no? Podemos medir masa, por ejemplo, estamos comparando dos objetos porque son de la misma especie. No estoy comparando, ojo, atención, porque eso no se puede hacer. No estoy comparando masa con volumen, y lo pueden ver. ¿Cómo comparo quién tiene más volumen? Este es líquido, este es sólido. Sí tienen volumen los dos, pero son distinta materia, entonces no estoy midiendo lo mismo. Y no puedo vaciar el agua dentro de esta tuna, digo, de esta pera, de la misma manera que no puedo vaciar la pera aquí adentro. Entonces es incorrecto. No pueden comparar, por ejemplo, unidades de tiempo con unidades de longitud, porque cuando yo te pregunto cuántos años tienes o cuál es tu edad, tú me dices, tengo 15 años, tengo 16 años, ¿no? Generalmente respondemos en años enteros, porque tampoco decimos, tengo 16 años con 4 meses, 5 días, 20 horas, 17 segundos. Decimos la edad en años, ¿sale? Pero si yo te pregunto, ¿cuántos años tienes? 16, 17, 20, 50 años. No me respondes, tengo 50 metros de edad. ¿Por qué? Porque el tiempo no lo puedo comparar con la longitud. No es lo mismo el tiempo que la longitud. El tiempo lo mido con un reloj, mientras que la longitud, lo largo, lo mido con una regla o con una cinta métrica. Entonces no estamos hablando de la misma magnitud física. Entonces es muy importante, por favor, y recordar, porque también se los envié, que tenemos diferentes unidades de medición fundamentales. La física tiene 7, ya se las envié. Por allí es importante que lo lean. Recuerden que esta información les es bastante útil porque les hago cuestionarios y por allí ya me fallaron unos cuestionarios por no prestar atención a lo que les estaba indicando. Que por cierto, materia y antimateria, la antimateria también es materia. Mucho cuidado con eso. Mucho ojo, por favor. No se me vayan a estar confundiendo. Entonces también les voy a mandar
una información con el cuadro de las magnitudes físicas, porque hay algunas anotaciones especiales, específicas que quiero que tengan acerca de las abreviaturas de nuestras unidades de medición. Por ejemplo, ahí tienen el Newton, que es la unidad de fuerza, que es kilogramo metro sobre segundos al cuadrado en el Sistema Internacional de Unidades. Pero no se me pone la abreviatura de los Newton, como comúnmente se encuentra, que es con una N mayúscula. Entonces eso, si no se los pongo en un video, se los voy a mandar por escrito para que ustedes tengan la información de manera concreta, de manera correcta, de cómo se deben de utilizar, y que por favor repasen esa información. Es muy importante que puedan distinguir las abreviaturas, porque yo las utilizo mucho. Nos van a ahorrar bastante trabajo. Entonces, por favor, a prestar atención con esta información. De todos modos van a tenerla porque les dije que forma parte de su formulario. Entonces, espero que este video les ilustre mucho acerca del tema que ya les había dejado de manera teórica, porque creo que ahorita fue como un poco más explicativo. Les dije que iba a mandarles otros videos de esta naturaleza. Entonces, cuídense mucho de momentos de información, estén atentos al siguiente video y pues nos vemos en la siguiente entrega. ¡Chao!